Hola, estimadas y estimados, sean bienvenidos a este segundo video, en el cual seguimos hablando un poco acerca del órgano ejecutivo. En esta ocasión hablaremos acerca del Consejo de Ministros, ¿verdad? Hablaremos del Consejo de Ministros. En videos anteriores hemos estado hablando de la figura del presidente de la República. Sin embargo, pues no es la única que forma parte del órgano ejecutivo. Dentro de este órgano también se encuentra el Consejo de Ministros y el artículo 166 establece que habrá un Consejo de Ministros integrado por las siguientes personas. Primero, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros de Estado o quienes hagan las veces de ministro, ¿verdad? Así lo establece el artículo 166. Sin embargo, en el artículo 160, 6 artículos antes, se establece que para ser ministro o viceministro de Estado se requiere primero ser salvadoreño por nacimiento. Bueno, supongo yo que todos quienes estamos viendo este video podemos ser ministro con ese requisito, ya que a lo mejor, espero que no haya, no sé si hay alguno que no sea salvadoreño por nacimiento, pero quienes sean salvadoreños por nacimiento, pues ya cumplen con este requisito. Segundo, ser mayor de 25 años de edad. No sé si alguno de ustedes tendrá 25 años o más, pero en mi caso lo cumplo. 3, del estado seglar, es decir, que no estar, no ser sacerdote, ¿verdad? Ni un ministro consagrado. 4, de moralidad e instrucción notoria. Ahí sí a saber, ¿verdad? Porque eso qué significa no lo sabemos. Pero supongamos que sí, ¿verdad? Y estar en el ejercicio de los derechos del ciudadano y haberlo estado en los últimos 6 años, ¿verdad? Anteriores al nombramiento. Acá, si se fijan, para ser ministro, no nos pide estar afiliado a ningún partido político. No es requisito para ser ministro estar afiliado a un partido político. Puede ser una persona que no necesariamente tenga una afiliación política, ¿verdad? El artículo 161 establece que no pueden ser ministros ni viceministros las personas comprendidas en los ordinales 2, 3, 4, 5, 6 del artículo 127 de la Constitución. Si se acuerdan, ese artículo 127 hablaba de quienes no pueden ser diputados de la Asamblea Legislativa y entre ellos estaban aquellas personas que habían manejado fondos públicos, quienes estén manejando o administrando fondos públicos, aquellos que, no, que tienen contratos pendientes, aquellos que son familiares en el tanto grado de consanguinidad de un funcionario público, etcétera, ¿verdad? Estos no pueden llegar a ser ministro o viceministro. Bien, el artículo 162 establece que corresponde al presidente de la República nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los ministros y viceministros de Estado, así como al jefe de seguridad pública y al de inteligencia del Estado. Es decir, que los ministros no es que estén bajo la orden del presidente, pero este los nombra, ¿verdad? Este los nombra y este está casi que eh, encima y velando por el cumplimiento de que los ministros hagan un buen trabajo. Y los ministros, pues son elegidos por un tiempo mientras está el presidente de la República o cuando éste los cambie, ¿verdad? Este puede destituirlos y nombrar nuevos ministros. Es una facultad que tiene el presidente de la República como presidente del órgano ejecutivo. Bien, artículo 163. Los decretos y acuerdos, órdenes y providencias del presidente de la República deberán ser refrendados y comunicados por los ministros en sus respectivos ramos o por los viceministros en sus casas. Sin estos requisitos no tendrán autenticidad legal. ¿Qué significa esto? Bueno, que de repente el presidente de la República quiere hacer un decreto en materia de salud, le corresponde al ministro de Salud dar a conocer ese decreto, ¿verdad? Si se acuerdan ustedes, en la cuarentena, uno de los delegados que hacía las veces de explicar cómo iba la cuestión del COVID-19, cómo se encontraba la situación sanitaria del país, era el ministro Alavín, ¿verdad? El ministro de Salud, ¿verdad? Porque ese es el especialista en la rama. Bien, artículo 164. Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del órgano ejecutivo emitan, excediendo las facultades que la Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos.
aunque se den en reserva de someterlos a aprobación de la Asamblea Legislativa. Y esto es importante porque, porque puede ser que de repente los funcionarios del órgano ejecutivo, ¿verdad? Ministros, viceministros, hagan alguna acción que vaya en contra de la Constitución. Esa acción no debe ser acatada, no debe ser obedecida, ¿verdad? Es nulo ese acto. Artículo 165. Los ministros o encargados del despacho y presidente de instituciones oficiales autónomas, como ANDA, deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se les hicieren. Los funcionarios llamados a interpelación que sin justa causa se negaren a concurrir quedarán, por el mismo hecho, depuestos de su cargo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el famoso 9F, el 9 de febrero del año 2020, fue el presidente de la República de entonces, Nayib Bukele, junto con la Fuerza Armada, y entraron al Pleno Legislativo? Y al Pleno Legislativo entró el presidente de la República y entró la Fuerza Armada también. Por ese acto, la Asamblea Legislativa llamó al entonces ministro de Seguridad, que todavía lo es, ¿verdad? Merino Monroy, y lo interpelaron, es decir, le cuestionaron, le preguntaron, mire, ¿y usted por qué entró con la Fuerza Armada? ¿Cuál era la intención? ¿Por qué estaban actuando de esa manera? No debía. Eso es una interpelación, un cuestionamiento. Y si la Asamblea los llama a una interpelación, deben acudir. Si no van, su cargo queda depuesto. Es decir, que si él no hubiese ido, lo hubieran destituido de su cargo. Bien, artículo 167. Corresponde al Consejo de Ministros lo siguiente. Primero, decretar el reglamento interno del órgano ejecutivo y su propio reglamento. Esa es una facultad, ¿verdad?, del Consejo de Ministros. Dos, elaborar el Plan General de Gobierno, es decir, cómo van a actuar durante los 5 años. Tres, elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa por lo menos 3 meses antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal, es decir, que en octubre deben presentar el presupuesto del órgano ejecutivo, ¿verdad? Em, También conocerá de las reformas de dicho presupuesto cuando se trate de transferencias entre partidas de distintos ramos de la administración pública. Y esto lo vemos cada vez que hay sesión plenaria. Siempre hay una correspondencia de parte del ministro de Hacienda en el que dice, mira, vamos a cambiar, vamos a quitarle a tal cartera de Estado para darle a esta otra cartera de Estado. El año pasado, por ejemplo, se le quitó a educación, se le quitó a salud para darle a el ministro de Defensa, ¿verdad? Para comprar armamento, para comprar eh, equipo de defensa para los policías, y se le quitó al Ministerio de Educación, ¿verdad? Aquel dinero que podría servir para escuelas públicas, pues se lo quitan y se lo dan a la policía para armamento. Bien, también le corresponde al Consejo de Ministros, número 4, autorizar la erogación de sumas que no hayan sido incluidas en los presupuestos, a fin de satisfacer necesidades provenientes de guerra, calamidad pública o de grave perturbación. Si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, informando inmediatamente a la Junta Directiva de la misma de las causas que motivaron tal medida, a efecto de que reunida que fuera esta, apruebe o no los créditos correspondientes. Bien, esto es bastante interesante porque le corresponde al Consejo de Ministros de alguna manera autorizar em, básicamente los préstamos o las salidas de dinero de parte del Estado para el financiamiento de guerra, ¿verdad? O calamidad pública, es decir, que los gastos públicos los va a autorizar el Consejo de Ministros. Si se acuerdan en pandemia, en cuarentena, a cada familia se le entregaron $300. Hubo un paquete de alimentos. Eso lo aprueba el Consejo de Ministros, ¿verdad? 5. Proponer a la Asamblea Legislativa la suspensión de garantías constitucionales que se refieren al artículo 29 de la Constitución. Esto es régimen de excepción, ¿verdad? Y casi siempre es por el Consejo de Ministros, ¿verdad? Se va a correspondencia a la Asamblea Legislativa y el Consejo de Ministros dice, miren, queremos prorrogar el régimen de excepción. En este caso, pues le corresponde al Consejo de Ministros hacerlos. 6.
suspender y restablecer las garantías constitucionales a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida. En el primer caso, dará cuenta inmediatamente a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de las causas que motivaron tal medida. Es decir, levantar el régimen de excepción, quitar el régimen de excepción, también puede hacerlo el Consejo de Ministros, siempre que no haya una Asamblea Legislativa reunida. 7. Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Y este específicamente fue el pleito que hubo en el año 2020 cuando el Consejo de Ministros le dijo a la Asamblea Legislativa, miren, reúnanse para aprobar un préstamo que va a servir para el Plan Control Territorial. Y la Asamblea les dijo, él no nos vamos a reunir. Y entonces convocaron al 9 de febrero del año 2020, búsquenlo en internet, eh, para que la Asamblea se reuniera. Y algunos diputados llegaron, otros no llegaron. Y el presidente entró con la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa, una cuestión que no había sucedido desde antes del conflicto armado, ¿verdad? Eso era una cuestión disonante. Casi algunos la catalogan como un golpe de Estado interno, ¿verdad? Bien, 8. Conocer y decidir sobre los asuntos que someta a su consideración el presidente de la República, ¿verdad? Eso también le corresponde al Consejo de Ministros. Y ya para finalizar, en cuanto al Ejecutivo, hablemos de los cónsules y embajadores. Miren esa foto, qué hermosa, ¿verdad? Cuando se nombró a Milena Mayorga como embajadora de los Estados Unidos de El Salvador, ¿verdad? Artículo 170. Los representantes diplomáticos y consulares de carrera que acredite la República deberán ser salvadoreños por nacimiento. Y el artículo 171 establece: el presidente de la República y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros, son responsables solidariamente por los actos que autoricen. Es decir, que van a responder los 4 funcionarios a la vez, ¿verdad? Si el viceministro de Transporte hace una regada en cuanto a la manipulación de fondos públicos, no solamente va a ser el viceministro, sino que el Ministerio de Obras Públicas, el vicepresidente de la República y el presidente de la República. De las resoluciones tomadas en Consejo de Ministros serán responsables los ministros que presentes o quienes hagan sus veces, aunque hubieran salvado su voto, a menos que interpongan su renuncia inmediatamente. Bueno, aquí la malversación de fondos, etcétera, que hagan los ministros, responden todo el órgano ejecutivo. Muy bien, y esto es todo por hoy. Nos vemos en los siguientes videos, en las siguientes semanas, que hablaremos del último órgano del Estado. Recuerden que para esta semana también tenemos por ahí algunas actividades relacionadas con los laboratorios. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Feliz día, feliz noche o feliz tarde según estén viendo este video. Hasta la próxima.